En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Si es la primera vez que aceptan irse de viaje con nosotros, es muy importante que sepan algo. Este programa es una invitación prácticamente a deconstruir el libro como objeto. Acá vamos a ver y van a comprender un poco del oficio editorial. Esto es Cartografías Editoriales, caminando con Siglo del Hombre. El viaje de hoy inició en Buenos Aires en el 2006, pero no por eso nos vamos a fijar en ese espacio geográfico y tampoco en ese espacio temporal. Hoy conoceremos la ruta de una editorial independiente que se ha convertido en una fuente de consulta fundamental en las temáticas de la estética, la política y los estudios sobre tecnología y de género. Pero acá es muy importante hacer una aclaración. Estas aproximaciones siempre son desde la comprensión contemporánea. En este episodio descubriremos también autores de disciplinas como el arte, el cine, la crítica musical y la narrativa. También es un desafío por comprender que el pensamiento que habita en las imágenes y la música tiene el mismo peso del que puede habitar en las palabras. Bienvenidos a la aventura de una editorial que busca crear una plataforma de discurso crítico y de experimentación literaria para los lectores de Latinoamérica y España. Bienvenidos a un recorrido por textos heterogéneos, textos con conexiones que construyen una propuesta para leer las transformaciones del tiempo presente. Bienvenidos al viaje de Calfanego. Desde hace tiempo, Ezequiel ha estado metido en el campo de la cultura alternativa de Buenos Aires, promoviendo la circulación de información no convencional y buscando tejer redes entre los diversos focos de producción estética y pensamiento político. Ezequiel ha trabajado por crear encuentros transdisciplinarios que buscan promover el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre artistas, programadores, activistas, músicos e intelectuales. En el 2005, junto a Diego Esteras, fundó Caja Negra. Poco tiempo después, desde mi punto de vista, en el 2014, recibieron él y Diego el premio a los mejores editores del año de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y hoy está aquí, desde la virtualidad con nosotros, Ezequiel. Hola Ezequiel, bienvenido a Cartografías Editoriales, bienvenido a este viaje. Hola María Elvira, muchas gracias por la invitación y por tan bella presentación. Espero que estés preparado para ser el guía de este viaje. Entonces, cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy, por qué medio de transporte y qué tenemos que esperar del viaje de Caja Negra. Sí, preparado y ansioso, muy motivado. Se me ocurrió que, en principio, en general, la idea de viaje está asociada a la cuestión del espacio y para provocar un poco el formato, nuestra propuesta es pensar el viaje como un viaje en el tiempo, un viaje temporal. Vengo hace tiempo, en el último tiempo, estando un poco obsesionado con estas ideas de pensar que estamos rodeados en realidad de máquinas para viajar en el tiempo. Y me gusta pensar que los artefactos con los que suelo trabajar, que son, bueno, en este caso fundamentalmente los libros que editamos con Caja Negra, pero también la música o el cine, que son artefactos con los que tengo una relación muy cercana con la música porque soy DJ también, y además porque tanto la música como las imágenes están muy presentes en nuestro catálogo. Me gusta pensar también en estos artefactos como máquinas para viajar en el tiempo, como portales que se abren y con los que podemos hacer comunicar el presente con el pasado y con el futuro. Viene siendo una de las obsesiones de Caja Negra desde que comenzamos. No lo interpreté siempre así, pero últimamente lo estoy viendo de esa manera. Así que la invitación era a viajar en el tiempo a través de los libros. Autores de Caja Negra, nos vamos a ir a viajar por el tiempo, a viajar por un artefacto muy, muy viejo, pero que es el que nos va a abrir esos portales a través del tiempo. Vamos a hablar de los libros de Caja Negra, que es un viaje por las imágenes, por la música y por el pensamiento crítico. Ezequiel, entonces, antes de que empecemos este viaje, me encantaría que nos comentaras un poco de esta música que escogiste para el programa de hoy.
Bueno, creo que es un buen ejemplo en el cual, a partir del cual la música y la literatura nos hacen viajar en el tiempo. El tema es un track de la banda Japan, una banda inglesa. Se llama Los fantasmas de mi vida, The Ghosts of My Life, y es justamente también el título de un libro de uno de nuestros autores emblemas de la editorial, que es Mark Fisher, que tiene un libro que se llama Los fantasmas de mi vida. En el estribillo la canción dice, algo así, lo voy a traducir espontáneamente, pero es algo así como, cuando estoy en el momento más arriba de mi vida, los fantasmas vuelven a soplar, a aparecer más fuerte que nunca, ¿no? Y es un poco esta idea, y acá introduzco como uno de los primeros motivos para pensar este trastocamiento temporal que implicaría un viaje en el tiempo, que es en la presencia de los fantasmas del pasado, cómo acechan el presente. Esa es una de las ideas centrales del libro de Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida. Cómo los fantasmas del pasado, en el caso de él, por ejemplo, son los fantasmas de clase social. Él es alguien que viene de la clase obrera, justamente como el cantante de Japan también, y con muchos otros músicos de la cultura británica que tienen esa pertenencia de clase obrera y una formación cultural de algún modo, o producto de la educación estatal, o producto de la autogestión también. En distintos momentos él relata cómo el fantasma de su pasado obrero reaparece en su vida. Ese vector biográfico también da pie para pensar, por ejemplo, cómo en el presente, que es un presente en el cual parecieran estar clausuradas todas las alternativas a lo que él llama el realismo capitalista, uno de los modos que tenemos para salir es a través de los fantasmas, de las luchas perdidas, de las revoluciones no actualizadas. Entonces, bueno, elegí el tema porque introduce uno de los primeros modos a partir del cual, tanto en la literatura como en la música como en el cine, podemos viajar en el tiempo, es a través de estas apariciones espectrales del pasado en el presente. Ezequiel, entonces abramos tu maleta, tu mochila, tu equipaje, el baúl, y veamos qué es fundamental en este viaje lleno también de espectros que nos recuerdan que el mundo está hecho para ser cuestionado. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, que me encantaría que pudiéramos echar en la maleta y ya después tú echas lo tuyo, es algo que tú dices y a lo que tú le apuntas desde la editorial, pero también como persona, y esa es la circulación del pensamiento a través de canales no convencionales. ¿Qué significa eso, Ezequiel? Bueno, al abrir la maleta yo creo que uno encontraría, para un viaje en el tiempo, encontraría por lo menos la de Caja Negra, esto que describiste en tu introducción, que es que hemos siempre considerado, un poco porque es la experiencia que nosotros hacemos de la cultura, que la música, las imágenes y la escritura para nosotros tienen el mismo estatus que fuentes de pensamiento. Y también siempre nos interesó el funcionamiento del presente, para seguir con las metáforas temporales, de apertura de nuevos futuros posibles. Y en ese sentido, y respecto a la cuestión de lo no convencional, yo creo que nosotros rápidamente, al principio de manera un poco intuitiva y después fuimos ganando conciencia al respecto, nos dimos cuenta que una editorial era en realidad, digamos, un espacio de visibilidad, una plataforma donde hacer dialogar distintos momentos, episodios de la cultura y también de darle visibilidad a aquellos discursos, a aquellas ideas que quizás en el flujo, digamos, más convencional o mainstream de la cultura a veces quedan afuera. Entonces, como siempre interpretamos nuestra labor editorial un poco como un desafío, tratar de dar visibilidad y dar voz a distintas formas del pensamiento que a veces están condensados en imágenes o en la música o mismo en la escritura, que de alguna manera nos inviten a pensar de una manera distinta los dilemas del presente, o que también traigan al presente experiencias del pasado que fueron silenciadas o que no alcanzaron mucha notoriedad, y que al estar gestionando un espacio de visibilidad como puede ser una editorial, podíamos darle luz. Estamos en un viaje en el tiempo con la editorial Caja Negra de Argentina, con el guía de viaje Ezequiel Fanego. Ezequiel es uno de los editores de Caja Negra y nos ha propuesto un viaje a través del tiempo, un viaje para pensar de una manera distinta, un viaje para entender que la cultura es absolutamente combinada. Tiene un montón de lenguajes, desde la imagen, la música y el texto. Ezequiel, quiero que nos vayamos de viaje por el catálogo de Caja Negra y empecemos a pensar concretamente en estas ideas que ya hemos empezado a hablar en el viaje. El primer libro, que me parece que ejemplifica muy bien lo que decías de la imagen, del sonido, es La Revolución Electrónica. Este es un libro casi obligatorio para todos los que estudiamos comunicación,
casi obligatorio para todas las personas que estudiaron arte relacionada con multimedia, con electrónica, pero también me resulta un libro muy importante para hablar de Caja Negra porque básicamente lo que hace es mostrar cómo en un principio disciplinas como la comunicación podían entender la cultura o la expresión artística desde diferentes canales. Pero no siempre fue así, pero poco a poco han salido cosas como la lectura expandida o la antropología visual y empiezan a hacerse estas conexiones y estos intercambios de saberes de disciplina en disciplina, y ahí es cuando podemos ver el catálogo de Caja Negra como una propuesta transdisciplinar. Entonces hablemos por favor de ese libro, Ezequiel. Bueno, la verdad que me alegra mucho que hayas elegido ese libro, me parece una muy buena idea para hablar del catálogo completo de Caja Negra o un poco cómo se inició, un poco las formas que hoy tiene. ¿Por qué digo esto? La Revolución Electrónica, que es un libro de William Burroughs, un libro muy, muy pequeño que rescatamos, o sea, no es de sus libros más conocidos en el sentido de, bueno, no son sus novelas que han tenido mayor difusión, pero es un libro muy central en su obra. Este libro forma parte de nuestra primera colección, que se llama Numancia, con la que empezamos, y era una colección en la cual una de las premisas que teníamos era intentar hacer estos, como comentabas hace un rato, rescates del pasado, textos que se habían pasado por alto en la tradición editorial hispanohablante, hispanoamericana, textos que nos parecía que tenían una importancia clave para el presente, que ir a buscar un texto del pasado siempre implicaba de alguna manera hacerlo desde las propias preguntas y de las propias necesidades e inquietudes. La Revolución Electrónica, la verdad que no recuerdo la fecha de publicación, yo creo que debe ser de los 70, es un texto de los 70, es un ensayo muy breve, como decía, de William Burroughs, en donde él plantea de manera muy clara una teoría que recorre toda su obra. El lenguaje es un virus, y no solo un virus, sino que para agregarle excentricidad a esta tesis, que él sostiene además no como una fabulación, sino la sostiene fehacientemente, es un virus que viene de otro planeta, que al infectar antepasados evolutivos, lo hizo transformarse en lo que somos hoy, digamos. Este texto tenía unas resonancias para nosotros, para pensar el presente en su momento, y hoy, este año, con todo lo que nos está pasando en relación al virus del COVID, adquiere otra actualización, una nueva actualización. Es un texto, justo de hecho, se estuvo hablando mucho sobre esta teoría de William Burroughs, o por lo menos yo me la encontré mucho en estos últimos meses. Y para responder también a tu pregunta respecto de la vinculación de este libro con el pensamiento artístico y multimedia, tiene como un interés extra, que es que además de esta tesis inicial respecto de lo que es el lenguaje, en el libro William Burroughs relata experimentos que él hizo para abrir el potencial de la palabra a partir de la manipulación de cintas de grabación y de video. Es muy conocido el trabajo de experimentación que hizo William Burroughs con la escritura, el método del cut-up, ¿no? que es el método compositivo que él usó fundamentalmente para el almuerzo desnudo. Pero bueno, lo he hecho en muchos trabajos, que esta idea de que para comprender el verdadero sentido de un texto había que cortar las palabras y permutarlas, y como de ahí de esa experimentación surgía como el sentido oculto verdadero. Entonces él ha hecho mucho trabajo, por ejemplo, con diarios, él recortaba diarios y hacía este trabajo de permutación, muy inspirado también por las vanguardias artísticas, le arrojaba a él, digamos, el sentido oculto de los textos. Y en este libro, en La Revolución Electrónica, él nos comenta sus experiencias de cut-up con cintas radiofónicas y con video. Un poco también tratando de descubrir los métodos de control social que se alojan en los medios masivos de comunicación, tanto escrito como audiovisual. Bueno, y después de que ya tenían consolidado, por decirlo de alguna manera, esta colección, ¿qué vino después? ¿Cómo llegaron a consolidarse? Porque sé que en un momento de la historia Caja Negra fueron altamente reconocidos por la propuesta de textos relacionados con música y arte. Sí, yo creo que la editorial terminó de tomar una fisonomía distinguible, o como empezó a resaltar a partir de, como decís vos, de la colección Sinestesia, y la colección en donde hemos publicado directores de cine como Godard, Kluge, Farocki, y muy particularmente la colección de música. Para nosotros un autor ahí fundamental fue Simon Reynolds, y el primer libro que publicamos de él fue Después del Rock, un momento, una revelación para la editorial, porque de algún punto en toda la colección anterior veníamos, como les comentaba antes, publicando rescates y muchas veces autores que ya habían sido publicados al español en la gran mayoría, pero cuando publicamos Después del Rock de Simon Reynolds, que es un crítico británico fundamental en todo lo que es crítica de rock y crítica cultural, fue la primera traducción al español y tuvo una acogida muy, muy importante, tanto Después del Rock
como Retromanía, como Post-Punk. El último libro que publicamos de él es Como un golpe de rayo. Y Simon Reynolds nos abrió a un tipo de escritura que a nosotros nos parecía que estaba faltando en los libros sobre música que se estaban publicando en español, que en ese momento, hoy ahí creo que hay mucho más, pero en ese momento sobre todo eran textos o muy biográficos, o de fotos, o textos por ahí extremadamente académicos. Y Simon Reynolds es un autor, y varios autores que sacamos después de él, como David Duke, como el mismo Mark Fisher, como Cole Boyshun, son autores que vienen de la crítica de rock, que tienen una cultura igual muy vasta y también académica, pero que tienen una escritura muy cercana a la experiencia. Hay gente que, bueno, amantes de la música, que se vincularon con las escenas que describen. Entonces es un tipo de escritura muy inteligente, muy conceptual, pero al mismo tiempo con un conocimiento experiencial, tanto de la música como de las escenas con las que trabajan. Bueno, entonces, ya después de que eran conocidos también por la música y por esta propuesta, pasan a una colección que en términos visuales, por sus tapas, es bastante distinta a lo que habíamos visto. Son libros con dos colores, blanco principalmente y un color que contrasta. Normalmente es como un fucsia o un naranja o amarillo, y tiene solo una imagen tridimensional, pero es una figura básica. Esa es la colección Futuros Próximos. ¿Cómo cambian ahí? ¿Cuál era la propuesta que querían hacer? ¿Y por qué ese cambio tan marcado en términos visuales? Mira, Futuros Próximos creo que marca un punto muy clave en la maduración nuestra como editores y de Caja Negra como editorial. Es la primera colección que nosotros pudimos concebir con mucha conciencia respecto a lo que queríamos hacer, y por eso también pudimos transmitir esa claridad que teníamos al diseño, que en las otras colecciones por ahí el diseño se fue armando mientras que íbamos trabajando, y cada diseño de cada libro estaba muy pegado, muy estrechamente relacionado con cada libro, con el título y con el contenido de cada libro. Futuros Próximos es una colección que tuvo un concepto muy claro desde sus inicios, y eso lo pudimos traducir al diseño, que también busca un concepto muy claro de colección, de conjunto. Básicamente el concepto de Futuros Próximos son ensayos contemporáneos, de autores contemporáneos, en su gran mayoría no estaban traducidos al español, entonces esto que te comentaba que habíamos descubierto o hecho por primera vez con Reynolds y con la línea de música, acá tiene como, doblamos un poco la apuesta, con la idea de introducir libros que no habían sido traducidos nunca al español y autores contemporáneos que estén pensando en el momento. Nosotros percibíamos que el mundo estaba cambiando aceleradamente y que no había, si bien había libros sueltos en distintas colecciones que nos ayudaran a pensar estos cambios fuertes que se estaban dando en el campo de las tecnologías, de la política, de la economía, cultura, del arte, cambios que se estaban dando muy aceleradamente, muy vertiginosamente, y que no había una colección, no veíamos en ninguna editorial una colección que se esté dedicando, que se esté abocando específicamente a pensar eso, y ese es el concepto de Futuros Próximos. En el diseño, estos como figuras tridimensionales que hacías mención, un poco tratan de plasmar esta idea como de una... Son como objetos imposibles al mismo tiempo, como objetos que nos resultan cercanas, pero al mismo tiempo imposibles o difíciles de entender. Nos imaginábamos un poco como objetos digitales que habían salido del mundo digital y entrado en nuestra vida cotidiana. Son como objetos que solo se pueden diseñar en una computadora, pero al mismo tiempo uno los ve en el libro de manera tangible. La colección se volvió en el emblema principal de la editorial, creo que es la colección que hoy en general la gente vincula más a Caja Negra, y tenemos en esa colección autores tanto como el mencionado Mark Fisher, Ito Steyer, Boris Groys, Byung-Chul Han, recientemente Shuk Hui, autoras que piensan la cuestión de género como Helen Hester, Sara Ahmed. Tenemos una serie de autores que se están volviendo cada vez más centrales para pensar el presente, y que con mucho gusto y mucha satisfacción vemos que los libros de esta colección se están usando mucho, tanto en el ámbito de las ciencias sociales, en las militancias políticas, en el activismo y en la producción artística, en el campo del arte, tanto en la programación de galerías o mismo es insumo para muchos artistas para pensar su trabajo. Es una colección que nos viene dando mucha satisfacción y respecto a la cual tenemos todo el tiempo renovadas ideas. Este capítulo de Cartografías Editoriales nos fuimos de viaje con Caja Negra, guiados por Ezequiel Fanego. Fue un viaje bien raro, porque fue un viaje en el tiempo, pero ese viaje en el tiempo nos permitía tener una mirada crítica, o nos invita a tener una mirada crítica sobre los cambios que estamos
presentando hoy. Entonces, por eso digo que es un viaje raro. Ezequiel, muchas gracias por proponernos este viaje, y lo que siempre le digo a todos es: las verdaderas respuestas no ocurren acá en este viaje, sino ocurren buscando un libro de caja negra en una librería. A veces la respuesta no existe, a veces es simplemente ese libro te va a llevar a otro momento de la historia, a otra pregunta, a otra inquietud, o incluso a otro mismo libro de caja negra. Bueno, para quienes se acerquen a las librerías, quería, antes de despedirme, dejarles una recomendación, que es el último libro que publicamos, que justamente se llama Fragmentar el futuro, porque hemos hablado un poco del pasado y un poco de abrir futuros alternativos. Se plasma bastante en este libro de un autor chino que acabamos de publicar, que se llama Xu Hui. Nosotros habíamos publicado ya a Byul-Chul Han, que es un autor que hace unas comparativas muy interesantes entre Oriente y Occidente, y Xu Hui hace lo mismo, con el objetivo de pensar una tecnología no occidental. Así que bueno, dejo esa última recomendación y agradezco mucho esta invitación. La pasé muy bien en este viaje en el tiempo. Muchas gracias, Ezequiel, y a quienes nos escuchan. Yo creo que además este viaje es un viaje para cuestionar las barreras de las disciplinas. Este es un viaje, una invitación para que veamos el mundo de una manera transdisciplinar. Entonces, si les encantó este viaje, quiero dedicar un segundito para invitarlos a conocer otras rutas de viaje de editoriales de Colombia, México, Argentina, Chile. Todos estos viajes están en nuestro podcast. Pueden buscarnos en Spotify, Apple, Deezer, incluso en YouTube. Espero que esta aventura en cartografías editoriales haya respondido preguntas, pero sobre todo que haya dejado esas curiosidades de cómo se puede viajar en el tiempo con un artefacto maravilloso que es el libro. Y bueno, si quieren podemos seguir conversando en nuestras redes sociales con nuestros amigos de Caja Negra o con Siglo del Hombre. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo tiempo, en una próxima era, en un próximo libro. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.